para su país todo, para su letrina, todos se tienen que ir. Una persona muy antisocial, sonidita, maleducada y racista. No entiendo por qué para una persona llamar la atención tiene que hacer quedar mal, faltarle respeto a su propio país, creyendo que el daño se lo está haciendo a otro. Eso es por culpa de la mediocridad. Porque acabas de enseñarle al mundo qué tipo de educación hay en tu país. Por personas como tú, es que siempre van a acusar a República Dominicana de racista. Eres una vergüenza para el país, poniendo huevo solamente para estar en la ola. Decirle letrina a Haití es decir que tu país, nuestra hermana República Dominicana, está consumiendo materias fecales. Parece que solamente das para decir estupideces. A ti te hace falta muchas informaciones. ¿Sabías que un gran porcentaje de la economía de tu país depende de esa letrina? ¿Será que los dominicanos son tan sucios, son tan antihigiénicos que aceptan hacer negocios con pupú? Pero lo más guácala eres tú, porque usted debería de dejar de consumir todos los productos que son cultivados en República Dominicana, porque en las fincas, en las granjas, trabajan los haitianos. Pues si Haití es una letrina, todo lo que sale de ahí tiene que saber y oler a mierda. ¿O será que no te da el mal olor en tu casa? ¿No te dijeron que en la construcción del edificio donde vives también había haitianos? Aún así lo criticas. Wow, pero qué idiota eres. El pueblo dominicano no merece a alguien como tú. Duarte no trabajó para eso, Mella no trabajó para esto, Francisco Rosario Sánchez no trabajaron para eso. Para una persona que solamente da para crear conflicto, ofender a otro. ¿Y sabes qué? Veo que las autoridades de hoy en día, aunque no dan la cara que te están apoyando en lo que estás haciendo, pero ni siquiera nada dicen con respecto a lo que haces. Tú no quieres ser presidenta de República Dominicana para acabar con la corrupción ni con la delincuencia. Usted quiere ser presidente de República Dominicana para atacar a Haití, para matar a los haitianos. Porque si veo que hoy en día eres capaz de decir a los delincuentes que están presos, a los capos de Dominicana, que usen sus armas para atacar a los haitianos, significa que cuando sea presidente tú lo que vas a hacer matanza. Hoy te sientes Egipto y ves al pueblo haitiano como el pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? El mismo Dios que estuvo ahí para defender al pueblo de Israel en el desierto, en el Mar Rojo, el mismo Dios que le mandó la plaga a Egipto, también estará ahí para defender. Por eso mismo le quiero decir al pueblo dominicano que en esta próxima elección que viene ahora, saben elegir a quién ustedes van a votar. Porque hay muchos políticos que no vienen a resolver el problema del país, la situación económica del país, la delincuencia del país, la inestabilidad del país, pero sí vienen a crear conflicto. Claro que hay que defender la patria, claro que no pueden aceptar a los ilegales, pero de esta manera tú llamas letrina a un país. Te voy a decir la realidad, la verdad que nadie te atreve a decir. Si el pueblo dominicano en verdad, las autoridades estaban haciendo lo que es su trabajo, deberías estar trancada o pagando una multa por esa palabra que acabas de decir. Apuesto a la 1001 que si hubiera sido un haitiano que había dicho, aunque sea lo mínimo que eso, ya no se sabe cuántos haitianos inocentes estarían pagando por eso. Como dices que vas a ser presidente de República Dominicana para acabar con Haití, pero ¿sabes lo que te voy a decir? Me gustaría que cuando tú seas presidenta de aquí, que yo esté allá siendo presidente, para enseñarte lo que es el carácter de un líder, alguien que quiere un cambio, alguien que quiere ayudar a su país, alguien que no está buscando guerra. Y sabes, esa palabra letrina que acabas de decir, espero que Dios te guarde y te cuide y te proteja, porque mañana te vas a arrepentir de lo que dijiste. Tendrás que arrodillarte para pedir disculpa y perdón por eso que acabas de decir, porque el Haití que hoy es letrina se convertirá en tu plato favorito. Hoy mismo te sientes Goliat para minimizar a David, pero ¿sabes qué? Te deseo suerte en lo que vas a hacer, ¿ok? Que Dios te bendiga.